Ahora vamos a divertirnos. And we're down we go, 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 go. Oh, we're down we go, 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 go. So we're down we go, go. Capítulo 21. Cuando la joya del desierto entró en la atmósfera de Omeret, la resistencia aerodinámica de estribor se hizo mucho más severa que cuando habíamos salido de cupo. Empeoraba notablemente a medida que descendíamos, hasta que terminamos volando con azul por encima y azul por debajo. No veía ningún rastro de humo detrás de nosotros, pero la sensación que daba es que debería de haberlo. Sentí físicamente temblores en la nave. Esto no tiene buena pinta, murmuré. Quizá había forzado demasiado el motor al escapar de los imperiales, o quizá había un problema en la aerodinámica. Las modificaciones que habíamos hecho en el chasis podían haberse degradado en las turbulencias que encontramos al salir de cupo y empeorado aún más al entrar en la atmósfera aquí, generando un preocupante tirón en ese lado. Reducía significativamente la maniobrabilidad de la nave y dudaba que encontrásemos talleres mecánicos en aquel planeta. Virar a la izquierda era una lata y ahora la nave viraba por defecto a la derecha, con el mando de control bloqueado. Si lo tiraba hacia estribor, probablemente giraríamos sobre nosotros mismos descontroladamente. Nakari frunció el ceño cuando se lo expliqué. Bueno, supongo que el motor cumplió su función, ¿no? De todas maneras, iba a ser temporal. Podemos volver a la flota con un solo motor. Claro. Será un poco más lento, pero llegaremos. El hiperimpulsor está bien. Estoy pensando en apagar el motor ahora mismo. Podría recuperar algo de maniobrabilidad si es el motor de ese lado el que está causando el problema. Desactivé el motor de estribor y se redujo parte de la resistencia y los temblores, lo que fue un alivio. El mando empezó a responder mejor también, aunque seguía queriendo desviarnos hacia estribor. Perdimos algo de velocidad, por supuesto. Estaba pensando que no la necesitábamos justo cuando una alarma parpadeó. Luke, dijo Nakari, hay algo en el escáner. 2 Soulghosts. Naves provenientes de las coordenadas de nuestro punto de encuentro. Drusil oyó esto por el comunicador y aventuró, con una nota de esperanza en la voz. Quizá mi familia viene a recibirme. Al principio no contesté y examiné los datos que aparecían en las lecturas del escáner. Debía decirle a Drusil que su suposición era altamente improbable. No lo creo. Eso no son lanzaderas particulares. Son naves personalizadas como esta, volando a gran velocidad. Y, acaban de activar sus escudos deflectors. Es evidente que no son amigos. Activé nuestros escudos y se me cayó el alma a los pies cuando me planteé nuestras opciones. Aquellas naves eran mucho más rápidas que nosotros en ese momento. Y podían serlo aunque activase el motor de estribor. Pero activarlo significaría perder la poca agilidad que había recuperado a cambio de una velocidad insuficiente. Tampoco había barrancos ni accidentes en el terreno que pudiese aprovechar, estábamos sobre kilómetros y kilómetros de agua. ¿Quiénes son esos tipos?, preguntó Nakari. Son cazarrecompensas, dije. De los pacientes. Y la única explicación de que estuviesen allí esperándonos era que hubiesen estado siguiendo a la familia de Drusil. La mitad de la operación que correspondía al mayor Derlin, como temía, se había visto comprometida. No era de extrañar que no hubiésemos tenido ninguna noticia al respecto. Deseé que la familia de la Gibbon siguiese a salvo, no habían puesto precio a sus cabezas, por lo que yo sabía, así que era posible que los cazarrecompensas se hubiesen limitado a mantenerlos vigilados, esperando nuestra llegada. Y deseé que el mayor estuviese bien, si es que seguía en el planeta. Drusil no hizo ningún comentario por el comunicador. Era brillante, y ahora que tenía nueva información podía ver las probabilidades con mucha mayor claridad que yo. Nakari, dije en voz baja. Haga lo que haga, estamos en desventaja. Será mejor que nos preparemos para un amerizaje de emergencia. Oh. Vale, asintió y empezó a desatarse. ¿Y tu droide? Sus sistemas eléctricos son herméticos, así que puede sobrevivir al baño, aunque no es muy buen nadador. Tendremos que ayudarle. Entendido, se agachó y me besó la coronilla antes de salir. Buen vuelo, piloto mío. Las naves de los cazarrecompensas estaban diseñadas con siluetas finas como la de la joya del desierto para ser difíciles de atinar. Una era oscura, plana y achaparrada, como una tostada malvada armada y voladora, y la otra volaba como una aguja vertical, parecida a un ala B, con la cabina arriba y una batería rectangular de láseres debajo que disparaban en secuencia y repetidamente una andanada de descargas prácticamente imposible de esquivar. Solo disparaba la nave aguja y, aunque conseguí esquivar varias descargas y les lancé un par de golpes, recibimos tantos impactos en la primera pasada que nuestros escudos se redujeron a mínimos peligrosos. Probablemente no sobreviviríamos a la siguiente. Pero se produjo una situación extraña. Una voz irritada regañó a la nave aguja por un canal abierto, exigiéndole que dejase de disparar o sería destruida. Como no había más naves alrededor, la voz solo podía ser la del piloto de la tostada voladora.
Reñía al piloto de la aguja que intentaba destruirnos, puesto que daban una considerable recompensa por nosotros y difícilmente podrían cobrarla si desaparecíamos en el océano. Aproveché para buscar una vía de escape. Delante de nosotros y ligeramente hacia babor había una isla, de unos 20 o 30 kilómetros cuadrados, con colinas boscosas sobre una laguna resguardada y con una playa de arena. Lo ideal sería aterrizar en la playa y correr a ponernos a cubierto, pero recordé la advertencia del almirante Akbar sobre los mares del planeta, y si nos veíamos obligados a posarnos antes de llegar a la isla, quería nadar lo menos posible. Estábamos casi en la playa, volando lentamente solo 30 metros por encima del agua. El escáner mostró más naves viniendo desde las coordenadas del punto de encuentro, al este, más lentas y voluminosas que las dos primeras pero sin duda pilotadas también por cazarrecompensas. Quisieran destruirnos o capturarnos, empecé a sentir que nos seguía una bandada de aves carroñeras. La nave aguja volvió a dispararme desde su densa batería de cañones, y cuando lo hizo, la tostada voladora disparó contra ella, y me pareció entender por qué. El piloto de la aguja no quería tanto capturarnos a nosotros como impedir que nos capturase ninguno de los demás, en particular el de la tostada voladora. Existía una especie de rivalidad interna y el piloto de la aguja no jugaba para ganar sino para hacer perder a todos los demás. Aunque los que más perderíamos éramos nosotros. Esquivé la mayoría de descargas, pero unas cuantas nos alcanzaron y agotaron nuestros escudos, y después otra alcanzó y dañó nuestro motor de babor. La nave dio una sacudida y el rastro de humo que esperaba antes finalmente apareció. Pensé que aquel iba a ser nuestro fin, pero los escudos de la aguja se disiparon bajo el implacable bombardeo de otro cazarrecompensas, y después la abatieron, cayendo en pedazos al agua. «Bajamos», dije. «Voy», dijo Nakari. No sabía por qué venía cuando la rampa de aterrizaje estaba detrás de la cabina, pero no había tiempo para discutir. Forcejeé con el mando y el motor averiado tanto como pude para poder deslizamos sobre la superficie del agua al entrar en contacto con la laguna verde. Llegaron gritos alarmados de Nakari, R2 y Drusil cuando todos salieron disparados hacia la cabina por el impacto, reuniéndose conmigo. Nakari llevaba delante el no sé qué acuático de emergencia de Biolaboratorios Kellen, no entendí bien el nombre, y eso le salvó de golpearse la cabeza con el techo de la cabina. Gruñó al chocar y me dijo que me desabrochase los correajes mientras empezábamos a hundirnos en las oscuras aguas de la laguna, que ahora parecía bastante profunda, aunque era una ensenada resguardada. «No toques la rampa de aterrizaje», dijo, lanzándome un filtro acuático para mis orificios nasales. Llevaba su lanzaproyectiles atado a la espalda y la chaqueta abrochada hasta arriba. «Vamos a salir por aquí, pero debemos hacerlo antes de hundirnos demasiado». «¿Cómo?» «Apertura manual y eyección mecánica del parabrisas. Subirá y se echará hacia atrás, entrará agua, agarramos a R2 y salimos de la nave, le colocamos la balsa debajo y lo llevamos hasta la superficie, giró unos mandos negros y activó palancas en 3 puntos del borde de la cabina, del lado del copiloto. Debes girar estos a la derecha y después bajarlos en tu lado también». No había reparado en ellos antes, pero los mandos y palancas estaban allí, disimulados en el ribete de la ventana. Presumiblemente abrían el sello hermético. El aire de dentro de la nave le había dado algo de flotabilidad, pero la echaríamos a perder en un momento y nos hundiríamos más rápido. Fui activando los mandos hasta que un hilillo de agua empezó a entrar por los bordes. «Lista. Lleváis vuestros respiradores. Agáchate junto a R2 y hagámoslo. Drusil». «Lista», dijo la Gibbon. No llevaba un aparato respirador en la nariz, pero cualquier ser capaz de sobrevivir en el vacío un día entero podía sobrevivir en el agua unos minutos. Estaba apretada contra el mamparo, anticipando la inminente avalancha de agua. Llevaba su hardware informático, presumiblemente sumergible, en la mochila que llevaba colgada al hombro. Me agaché junto a R2 y Nakari bajó una palanca situada sobre el parabrisas. La nave se sacudió, un ruido metálico reverberó alrededor de nosotros, y entonces se oyó un siseo y un fuos que anunció la eyección del transpariacero de su moldura y la consiguiente inundación de la nave. R2 emitió un pitido alarmado, yo grité por el impacto del agua fría y abracé al droide para afianzarnos. El parabrisas salió, como Nakari había dicho, y la nave empezó a hundirse más rápido en la oscuridad a medida que se llenaba de agua. Nakari se colocó al otro lado de R2, poniendo su mano herida sobre la mía, y juntos nos empujamos contra la cubierta y salimos de la nave en una fuente de burbujas. A diferencia de esas burbujas, nosotros no subíamos. El peso de R2 nos estaba hundiendo a pesar de estar nadando frenéticamente. Nakari puso la mano derecha, en la que llevaba la balsa de emergencia, directamente debajo de R2 y activó el inflado automático. La bomba que había en su interior liberó los gases y una gran balsa se hinchó debajo de nosotros. R2, Nakari y yo pudimos apoyarnos en ella. Dejamos de descender y empezamos un lento ascenso, que iba adquiriendo una velocidad alarmante a medida que la balsa se inflaba del todo. A medio camino de la superficie, me di cuenta de que Drusil no estaba en la balsa con nosotros. Y un segundo después, de que la salida del agua no iba a ser precisamente suave. Salimos del mar y fui proyectado a varios metros de altura.
R2 se quedó en la balsa porque pesaba demasiado y estaba en el centro, pero Nakari voló incluso más que yo. Los dos caímos al agua, dejando a R2 momentáneamente solo en la balsa. Una mano me sujetó la túnica y tiró de mí mientras intentaba nadar para volver a la superficie, era Drusil. Emergimos junto a la balsa y sonreí aliviado cuando vi a Nakari aparecer poco después. Me devolvió la sonrisa y subió a la balsa. Buen vuelo, piloto. Sí, vaya. En serio. Seguimos vivos y estamos cerca de la orilla, reptó hasta el lado en que estábamos nosotros y nos ayudó a subir. Sí, pero no tenemos ninguna forma de llegar al punto de encuentro. Cada cosa a su tiempo. Ahora mismo lo único que necesito es llegar a la orilla, y tengo posibilidades de conseguirlo, por lo que me alegro. Lo conseguimos, Luke. Un silbido reverberante sobre nuestras cabezas nos hizo mirar al cielo, donde vimos la nave tostada negra descendiendo con sus propulsores y planeando en el centro de la laguna, a 4 metros de altura, rizando el agua a sus pies. Estaba a una distancia segura de nosotros, no podíamos llegar hasta ella sin un par de remos y un esfuerzo tremendo, mientras que el piloto solo tenía que apretar el gatillo. La cabina de la nave apenas era discernible, pintada de negro como el resto de la nave. Aunque Nakari consiguiera colocar su lanzaproyectiles en posición de disparo, no sabría a dónde apuntar, y de todas formas el cazarrecompensas tendría los escudos activados. Cada vez que dices, lo conseguimos, pasa algo malo, dije yo. La correlación no indica causalidad, contestó ella. Pero sí. Maldita sea. Una voz metálica surgió de la nave negra. No toquen sus armas, dijo. Sigan hasta la costa, donde la Gibbon. Sin previo aviso, algo realmente enorme emergió de la laguna bajo la nave, abriendo las fauces y tratando la nave del cazarrecompensas precisamente como la tostada que parecía y devorándola. Oímos un grito del cazarrecompensas por sus altavoces y vimos un intento de huida tardío, pero la emboscada era perfecta y desapareció en la masa de una bestia que parecía ser una anguila de proporciones épicas. Sabíamos que había empezado a disparar sus blasters antes de que la criatura volviera a sumergirse en las profundidades, pero jamás lograría escapar de aquel cuerpo ni aunque matase a la criatura desde dentro. Las advertencias del almirante Akbar sobre el planeta estaban bien fundadas. Nuestro aterrizaje forzoso y posterior eyección sin duda habían atraído la atención del depredador. Un efecto colateral de la aparición de la bestia fueron dos olas impresionantes, una al emerger y la otra al volver a entrar en el agua. Ambas nos levantaron y propulsaron hacia la orilla. Nakari me miró moviendo las cejas cuando aterrizamos en la playa, pero mantuvo los labios fruncidos en una sonrisa apenas contenida cuando ayudamos a R2 a bajar a la arena. Cuando los cuatro tuvimos los pies sobre la orilla, dijo. ¿Qué te dije, Luke? Alargué mi brazo en un gesto de pánico. No lo repitas. Nakari levantó un puño y gritó. Lo conseguimos. ¡Wow! Y ahí es cuando las naves más lentas que había visto en el escáner antes de estrellarnos llegaron a la laguna, buscándonos, con sus alas repletas de armas. Había 6. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, dale like, si es así, compártelo con tus amigos, por Facebook, WhatsApp, por donde te salga el enlace. También te dejo aquí el link para que te suscribas y 2 vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más, pasad buen día.